Alejo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por volver al podcast. Muchísimas gracias a ti por recibirme. No sé si tuviste la ocasión de leer el tuit de Pedro Sánchez, donde lamentó el fallecimiento del sacristán en lugar del asesinato. Y hoy además hemos escuchado al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, cuidándose mucho de afirmar que hay un motivo yihadista. Y eso que el crimen se cometió al grito de muerte a los cristianos, de Alá es grande, que lo está investigando la Audiencia Nacional. ¿Por qué tantos problemas para llamar a las cosas por su nombre? Bien, lo que revela esta reacción de este tuit y estos comentarios que mencionabas que sí he leído son significativos. ¿Por qué? Porque como bien dices, le cuesta llamar a las cosas por su nombre. ¿Por qué? Porque ideológicamente es problemático reconocer que hay un problema de una minoría que ha sido designada como una víctima del colonialismo y del racismo, como capaz de ser fuente de un daño en nombre de una religión que es vista como una manera de resistencia frente al occidente capitalista y depredador. Muy distinto hubiese sido la reacción de la clase política en el poder si se hubiese tratado de un ataque, un asesinato presuntamente machista. En ese momento habrían inmediatamente condenado algo sexista, incluso si no se hubiese probado. Pero es algo que vemos todo el tiempo, y no solamente con los crímenes. En el momento de las fiestas religiosas, es el mismo presidente que le cuesta decir un simple feliz Navidad, pero que va a desear un feliz Ramadán a la misma población, a la que la pone siempre en un lugar donde solo se puede ver positivamente. Esto no quiere decir que hay que verlo negativamente, pero hay que reconocer un problema cuando uno lo ve y cuando tiene características que son muy problemáticas porque están llamadas a repetirse. En Francia lo hemos visto durante años y lo vemos al día de hoy al punto que se ha banalizado completamente. Ya ningún noticiero abre cuando hay un hombre que en plena calle gritando lo mismo, obedeciendo la misma doctrina que el atacante de Algeciras, haciendo exactamente lo mismo. Ya no es prácticamente noticia. Antes los medios internacionales retomaban muy rápidamente esto, sobre todo en el año 2015 con los atentados de París, pero ahora no es que han desaparecido, sino simplemente se han naturalizado. España está en un periodo en que todavía no llegan a eso, empieza a hacer noticia, y evidentemente es algo que va a reproducirse, y no está armada intelectualmente la clase política progresista para llamar a las cosas por su nombre, porque su grilla de lectura de la realidad no se lo permite. Claro, de hecho hemos visto que Unidas Podemos ni siquiera se había atrevido a condenar el ataque como yihadista. Estamos viendo todo ese tipo de esos titubeos, ¿no? Esos gestos dubitativos de gran parte de la izquierda, e incluso en la derecha ha sido muy criticado Núñez Feijóo por comprender que este tipo de ataques ahora solo suceden, o mayoritariamente, en el 99% de los casos, suceden entre musulmanes, o de musulmanes hacia cristianos o hacia infieles, como pueden comprenderlo. Yo no sé si esto es reversible, si de alguna manera en Occidente se puede caer en la cuenta de que esto no es solo negativo, sino autodestructivo. El mecanismo de negación es muy conocido. Es decir, en un primer momento se va a decir que no hay que estigmatizar, se va a tratar de patologizar al atacante diciendo que era un loco aislado. Después, cuando ya ha ocurrido. Eso cuando se ve que no es un loco y puede ser juzgado, se dirá que no representa en realidad el Islam, cuando los propios estudiosos del Islam dicen, bueno, es muy reprochable lo que hace, pero esta persona no es una no musulmana por hacer esto. Es decir, hay una doctrina de un jefe guerrero que era Mahoma, y que hay textos en los que puede apoyarse para hacer lo que está haciendo. Entonces, sí, claro que no representa a la inmensa mayoría de los musulmanes que viven en paz, pero no deja de ser alguien que pertenece a una comunidad y que sigue un ideario de una religión que es
muy proselitista, que entiende la conquista como una manera de desarrollarse. Esto evidentemente es algo que la clase política no puede aceptar porque no se ajusta a su visión del mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno niega esto permanentemente y trata de cubrir, de tapar el sol con un dedo, en un momento dado, cuando tenés decapitaciones en las clases, como ha ocurrido en Francia, cuando tenés bares que han sido ametrallados, cuando tenés a cientos de muertos y reivindicaciones de grupos terroristas, cuando ya es innegable, ahí llega un momento en el que uno no puede hacer más la vista gorda, no se hace el distraído, y es el punto en que llegó Francia con la decapitación de Samuel Paty y poco antes con los atentados del Bataclan. Entonces, no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque por el momento creo que no hay de mayores detalles, pero probablemente este hombre que atacó en Algeciras no era alguien que ni tenía antecedentes policiales, ni tenía por ahí un adoctrinamiento en una mezquita en particular, se había adoctrinado solo en YouTube, con elementos muy posmodernos y escapan completamente al radar de las autoridades. Entonces, esto está llamado a reproducirse y la desradicalización no funciona. Ese también es otro problema. Es decir, que todos los centros que han sido creados para tratar de revertir esta ideología no funcionan, no se sabe qué hacerse con el problema. Lo que por lo menos se tienen que dar cuenta es que el problema tiene que estar identificado, que la gente que está difundiendo estas ideas políticas que se transforman en asesinatos tienen que ser detenidas, y lo mismo que pasa con este individuo. Este individuo no tenía que estar en España. Bueno, aquí pasa todo el tiempo. Claro. Autores de atentados tenían desde hace años la orden de dejar el territorio y eso no se cumplía. Bueno, ahora la presión sobre las autoridades es muy fuerte para que eso se cumpla. Entonces, si no quieren ver a la extrema derecha triunfando porque son los únicos que hacen cargo, aunque más no sea de hablar del tema, aunque sea hablando mal del tema, son los únicos que mencionan la realidad que no se ajusta a la visión del mundo que tienen, entonces tienen que atenerse a las consecuencias. Si quieren que haya una respuesta política, tienen que asumir por lo menos lo que está ocurriendo y quitarse las anteojeras ideológicas que le impiden ver que hay gente que en nombre de un ideario está pasando al acto y ejecutando lo que consideran un deber religioso. Y de alguna manera, igual que sucedió con Rusia a partir de la agresión de Ucrania, que mucha gente, digamos, que abrió los ojos ante una realidad muy incómoda, que era esa dependencia energética de Rusia, esos vínculos emocionales en muchos casos de partidos que ahora mismo incluso están en gobierno. De la misma manera que la sociedad abrió los ojos ante el agresor ruso, ¿crees o sospechas que puede suceder lo mismo con los islamistas? No, me temo que no, por lo siguiente. Lo que ha ocurrido con la transformación de la izquierda de los últimos años es que han cambiado la lucha de clases por la lucha de razas. Es decir, que la configuración de la manera de leer la realidad ha cambiado, donde el sujeto víctima ya no es el obrero blanco, porque ese es el que se ha ido a la extrema derecha porque ha sido abandonado, sino que es el inmigrante, que es el nuevo sujeto revolucionario y al que son partidos que ya no son más votados por los obreros, sino por los urbanitas, los estudiantes universitarios, por toda esa gente que nutre, por ejemplo, Podemos en España. Entonces, para esta gente, el mal absoluto es el poder del hombre blanco heterosexual occidental, y que necesariamente es el malo en esta ecuación, y los demás son necesariamente las víctimas. Manera de ver el mundo, Rusia ocupa el lugar del contrapoder, aunque también podemos encontrar una afiliación con lo soviético de la izquierda. En realidad Rusia, como China, como Irán, esto es muy significativo, aparecen
como antiimperialistas y del lado del bien, o al menos como un aliado objetivo frente a ese gran mal. Es decir, por las mismas razones que le cuesta identificar que hay un problema con el Islam político militante, les cuesta identificar que hay un problema con Putin, que hay un problema con Irán, que hay un problema con todos los regímenes que se vuelven tolerables a sus ojos porque son antiimperialistas, por más de que sean totalitarismos. Sí, pero de alguna manera dentro de la socialdemocracia sí que se ha abierto los ojos ante la realidad de Putin y hay una izquierda, digamos, más amplia que ya no solo la que en España representaría Unidas Podemos, sino más afianzada dentro de lo que sea el PSOE, que sí que se ha rebelado contra eso. ¿Por qué no puede ocurrir lo mismo con la cuestión del Islam? Probablemente puede ocurrir en alguna medida, pero va a ser un quiebre. Del mismo modo que la parte más radical de la izquierda española no quiere darle tanques españoles a los ucranianos, del mismo modo hay una izquierda europea que en nombre de la interseccionalidad, es decir, una especie de alianza de distintas víctimas identitarias que piensan que pueden colaborar juntos, por ejemplo, los islamistas con el colectivo LGBTQI+, piensan imaginariamente que pueden colaborar juntos cuando en realidad uno se va a comer a los otros, piensan que es sostenible esta alianza de colectivos de víctimas contra el mal absoluto que es el heteropatriarcado blanco.